Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa para motivar, para estimular a los emprendedores, profesionales, empresarios, a que busquen el detalle donde se presentan las oportunidades y los desafíos que tiene su negocio, su actividad, en un país que sí, que tiene problemas, pero que tiene oportunidades si sabemos manejar los desafíos. Hoy vamos a conversar con la economista Verónica Chávez, directora ejecutiva del Centro de la Industria Láctea, una industria de enorme importancia. La economista Chávez es una especialista en relaciones internacionales, en comercio exterior y en aspectos de políticas públicas y en temas gremiales por más de 25 años. Luego de esta pausa, entraremos a conversar con la economista Verónica Chávez. Mantente informado con Vito TVO 24/7 todo el día. De 5 a 8 de la mañana, noticias de primera. De 8 a 10 de la mañana, punto de orden. 11 de la mañana, vis a vis con Janet Inostroza. 12 del día, noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión. 13 horas, hincha amarillo, información al día en tiempo real. Todo sobre el ídolo del astillero, Barcelona. 15 horas, de por Vito. Entérate de todos los deportes y mantente actualizado. 17 horas, Full Farándula, todo el mundo del entretenimiento. 18 horas, noticiero Última Hora Ecuador. Y a las 19 horas, Ídolo TV, análisis, noticias y comentarios de Barcelona Sporting Club. 22 horas, Vera a su manera. Conéctate y vive la información al instante. Vito TVO, tu canal líder en noticias, deportes y entretenimiento. Buenas noches, Verónica. Bienvenida a La Letra Colorada. Gracias por participar en el programa. Es un gusto verla a los tiempos. El tema de la industria láctea es un tema verdaderamente importante y resulta relativamente novedoso en la concepción gremial de un sector muy importante del país. ¿Cuál es la importancia que hoy tiene la industria láctea y cuál es el rol del Centro de la Industria Láctea que usted tan acertadamente dirige? Gracias, Juan José. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder conversar a los tiempos con usted. Primero le quiero explicar un poquito qué es el Centro de la Industria Láctea. El Centro de la Industria Láctea es el gremio que agrupa las principales industrias formales del sector lácteo a nivel nacional. Contamos con 11 instituciones, 11 industrias. 11 son directamente industrias lácteas y 3 proveedores de la cadena, como Tetra Pak, Fertiza, que son proveedores de la cadena del sector lácteo. Juntas acopian el 81% de la leche que ingresa al mercado formal. Esto es alrededor de 1.7 millones de litros diarios que receptan estas industrias. Generan alrededor de 4.000 plazas de empleo directos y alrededor de unas mil millones de ventas anuales, de acuerdo a los datos que tenemos en el 2024. 1.000 millones de dólares. De dólares. A nivel general, el sector lácteo es un sector bastante social y humano. Son alrededor de 280.000 ganaderos que están vinculados en la cadena. Es un sector que tiene una alta tasa de formalidad. Del 50% de la leche que se produce a nivel nacional va al canal informal. Es un sector bastante diverso en el sentido de que alrededor del 92% de los 300.000 ganaderos son actores de la economía popular y solidaria. Se generan 480.000 plazas de empleo de manera directa entre sector industria y ganadero, pero son alrededor de 1.2 millones de personas vinculadas al sector lácteo. Como lo hemos conversado en otros espacios, el sector lácteo no solamente es un sector importante a nivel agropecuario, sino para la economía del país. El 78% de lo que se produce en la Sierra Centro, que es justamente en donde tenemos mayor informalidad y además la tasa más alta de desnutrición crónica infantil. Cuando hablamos de lácteos, no solamente estamos hablando de un producto, sino de empleo, de economía popular y solidaria,
de un alimento importante para un programa de alimentación escolar. Nosotros somos proveedores de la alimentación escolar, pero además de esto, generamos mucha inclusión social. Recordemos que las industrias tienen sus programas también de desarrollo de pequeños productores, en donde ayudamos a este pequeño productor a crecer y a insertarse en la cadena de valor del sector lácteo. La cadena de producción de la industria láctea es una cadena supremamente amplia, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos hablando que inclusive parte de la agricultura, porque hay que sembrar los pastos, la alfalfa, parte de la parte lechera, la parte industrial de los derivados de la leche, los quesos, manjares, etcétera, en los cuales el Ecuador se ha desarrollado tremendamente en los últimos años. Y también tiene que ver con un tema de política alimentaria. ¿Cuáles son los trabajos que su gremio está haciendo para fortalecer justamente los nexos de sostenibilidad que debe de tener, porque a su vez está supremamente expuesta a temas de cambio climático, a temas fitosanitarios, a temas políticos y sociales? Entonces hay que tratar de crear una mentalidad única del sector. ¿Cómo lo están logrando? Ese es el mayor desafío que tenemos como sector, sobre todo el sector lácteo formal. Al tener una cadena bastante diversa, que implica, como usted lo menciona, desde el cultivo de los pastos para alimentar a la ganadería, y tener el 92% de nuestros ganaderos en economía popular y solidaria. Y es justamente este 92% que se encuentran en su gran mayoría en la informalidad. Tenemos un gran desafío en temas sostenibles, desde mejorar las prácticas de ordeño en el campo, desde ayudarles con asistencia técnica para que puedan tener un tanque frío y puedan, una vez que ordeñen, mantener la leche fría hasta que la industria la recepta. Adicionalmente, las empresas de nuestros socios, al menos el 80% ya tiene acciones vinculadas a la sostenibilidad. Están trabajando en minimizar la huella de carbono, están trabajando en optimizar los desechos de las vacas para hacerlos biocombustibles, por ejemplo. Y además también trabajan en zonas comunitarias para mejorar la calidad de vida del sector lácteo como tal. Nuestro mayor desafío justamente es la trazabilidad y calidad e inocuidad de los alimentos. Recordemos que la mayor responsabilidad que tenemos como sector lácteo, desde el ordeño, es la inocuidad alimentaria. Como SIL, trabajamos en 3 ejes centrales. Primero es, evidentemente, velar por el mejor marco regulatorio de la cadena de valor como tal. El segundo eje es volver a posicionar a los lácteos como un alimento prioritario a nivel nacional. Nosotros venimos cayendo a 2 dígitos el consumo a nivel interno, y el 98% de lo que se produce de leche nosotros no exportamos, está destinado al mercado local. Entonces tenemos como desafío volver a posicionar en todos los ecuatorianos a los lácteos como un alimento importante en nuestra alimentación diaria. Y el tercer desafío que nosotros tenemos, o eje que trabajamos como sector lácteo, es mostrar todo lo bueno que hace la industria en temas ambientales, en el empleo que genera, en los programas que inserta. Entonces, en base a esos 3 ejes, nosotros ya venimos trabajando en alianzas, evidentemente, con el sector privado. Con ARCSA, por ejemplo, hace unos 3 meses firmamos un convenio con el objetivo, van a decir, combatir la informalidad. No. ARCSA. La agencia reguladora. Correcto. Con el objetivo de promover la formalidad. Porque lo que nos dimos cuenta en la medida que íbamos revisando los indicadores o los controles posteriores de ARCSA, hay un desconocimiento de temas de inocuidad, hay un desconocimiento en el pequeñito de la responsabilidad que tiene de realmente velar por las buenas prácticas de inocuidad como tal. Y nosotros como sector formal nos preocupa mucho porque muchas veces cae el consumo no por las acciones o en este caso no porque no le gusta al consumidor el lácteo, sino de repente te dijeron, no consumas lácteos porque estás enfermo del estómago. Y cuando nosotros hacemos la trazabilidad es
o cómo hicieron la producción de ese producto, o sea, de ese producto lácteo, en dónde lo compraste, tiene registro sanitario. Entonces, dentro de las acciones que vamos a hacer con ARCSA, vamos a hacer un lanzamiento, una estrategia de comunicación, una campaña de comunicación educacional para poder inculcar al tendero desde cómo tiene que almacenar el producto lácteo para conservarlo. En este caso, los pequeños productores, de la importancia de la inocuidad alimentaria y todos los beneficios que tiene que ser, que pueden recibir al ser formales. Incluso estamos trabajando no sé si usted tiene en radar que el ARCSA premia, o en este caso entrega un reconocimiento a los restaurantes que hacen bien las cosas. Vamos a hacer ese pequeño reconocimiento en este segmento de pequeñas pymes, por así decirlo, que cuidan la inocuidad alimentaria como un incentivo. Eso lo vamos a hacer a partir del mes de septiembre. También tenemos convenio con Agrocalidad, justamente para poder trabajar con el sector primario y con las industrias en mejorar, en este caso desde el ordeño, la calidad de la leche. Yo recuerdo hace más de 50 años, porque bueno, yo ya tengo 76, de una campaña impresionante que había en Estados Unidos de Norteamérica, que decía "Milk is good for everybody", y sacaban pues unos cuerpos espectaculares de hombres y mujeres que eran sanos porque tomaban leche. Y eso pues introdujo o desarrolló el consumo de lácteos en Estados Unidos tremendamente. Ahora, usted insiste mucho en el tema de la formalidad y es válido, pero usted podría describirnos cuál es la informalidad del sector. Claro que sí. A ver, encontramos informalidad en todos los eslabones de la cadena, desde el pequeño ganadero que, al no cumplir con el mínimo de la norma INEM para poder entregar la leche cruda, recordemos que la leche a nivel del sector ganadero es el sueldo del campo. Es decir, si usted le pregunta a un ganadero si toma leche, a un ganadero pequeñito te va a decir: no tomo leche, la vendo para comprar los alimentos. Entonces, desde ahí tenemos un pequeño challenge, porque si baja el consumo, los mismos productores no están consumiendo. Pero en su necesidad, del pequeño ganadero, estamos hablando que son actores de la economía popular y solidaria. No es informal porque quiere, es por necesidad. Debe levantar la papa, por así decirlo, para sostener a su familia. Entonces busca quien le compre la leche, y por lo general son estas pequeñas industrias o pequeños procesadores, en su mayoría artesanales, que receptan la leche para hacer, por lo general, quesos. Los famosos quesos frescos. Entonces, aquí en el país está prohibido hacer quesos si no está pasteurizada la leche, pero ellos no la pasteurizan, la hacen con leche cruda. Entonces hay ahí un riesgo sanitario. Entonces tú tienes desde el primer eslabón, tú tienes informalidad, porque como no cumplen con el estándar mínimo que te pide la norma INEM, van a buscar quien le compra la leche, y el artesano, asimismo, en modo supervivencia, dice: yo proceso la leche y la vendo rápidamente en bloques de queso. Pero también tienes a nivel de comercializadores, tú tienes muchos, le llaman piqueros, que van captando leche de estos pequeños productores, la acumulan y buscan industrias a quien entregarles. Pero asimismo, cuando tienen su producto terminado, vemos en los mercados municipales o en muchas tiendas de barrio, que es el principal canal del sector lácteo, productos que no tienen registros sanitarios, o que nosotros decimos, dicen que es leche, pero cuando ves los componentes no es leche. O cuando vemos, recordemos que el sector lácteo tiene precios controlados, entonces cuando vemos un producto, un litro de leche pasteurizada en una tienda a 60 centavos, lo primero que hacemos es que ni siquiera te dan los números. Partes de una mala leche de 42 centavos como mínimo. Entonces, ¿cómo llegas a 60 centavos puesto en percha cuando tienes que pagar transporte, empaque, el margen, el procesamiento, empleados? Entonces no te dan los números para llegar a ese sector. Entonces sí tenemos este gran desafío, porque recordemos que, a diferencia de otros productos, la leche va a la canasta básica. El mayor consumo está en la base de la pirámide a nivel nacional. Entonces ahí vemos la mayor informalidad en todos los eslabones de la cadena, desde el ganadero, el procesador, el tendero, en los mercados municipales. Es bastante difícil también. Y ahí me pongo como abogado del diablo, porque muchas veces trasladamos esa responsabilidad. No, es que no hacen control las autoridades. Pero también debemos crear conciencia. Por eso es que nosotros, cuando hablábamos con Agrocalidad y con ARCSA, decíamos: debemos comunicar y crear conciencia en el consumidor. El consumidor finalmente es quien escoge en dónde comprar. Entonces, ¿cómo creamos conciencia? Hablando de que es un lácteo seguro,
cómo reconocer un lácteo que cumple en este caso, o que tiene un registro sanitario. Muchas veces en la base de la pirámide ni siquiera saben qué es un registro sanitario. Entonces, explicar y llegar a ellos, pero de manera educativa, impulsándolo y sobre todo dar a conocer los riesgos para la salud al comprar en el segmento informal. Se habla mucho de la necesidad de tener políticas de seguridad alimentaria, ¿no, verdad? Y que garantice a su vez el abastecimiento de alimentos en momentos en crisis. ¿Cómo están ustedes manejando la aplicación o la generación de esas políticas de seguridad alimentaria dentro de los esquemas de nutrición que requiere una sociedad? Uno de los primeros objetivos que se está tratando de combatir es el que usted también mencionaba, el tema de la desnutrición infantil. Pero también hay un tema de desnutrición general o de malos hábitos de alimentación. ¿Cómo lo están ustedes manejando? ¿Tienen una campaña, una estrategia para promover esos buenos hábitos, esas buenas políticas de seguridad alimentaria y el rol que los lácteos cumplen en eso? Nosotros como SIL ya venimos trabajando 2 años en pequeñas estrategias de comunicación y tenemos nutricionistas aliados que en ciertas fechas hacemos como charlas o visitas a madres, sobre todo madres de economía popular y solidaria, para poder explicar, en este caso, cómo insertar un lácteo en la nutrición y la importancia de una buena alimentación en etapa de gestación. Porque lo primero que van a decir, no, hay que promover la leche materna. Es verdad, hay que promover la leche materna, pero esa mamá, para que tenga una leche materna de calidad, debe alimentarse bien. ¿Cómo se está alimentando? Recordemos que una de las bondades de los lácteos es que es el único alimento que tiene los 3 nutrientes que necesitamos. Tiene calorías para energía, tiene proteína y tiene grasa. Entonces, cuando tomamos un vaso de leche, nos estamos alimentando y además estamos calmando la ansiedad, esas ganas de andar picando. Entonces, nos sacía un poquito y podemos, en este caso, ganar nutrientes, calcio, vitaminas para mejorar nuestros desarrollos. Realmente tenemos que consumir 3 lácteos al día. Y aquí no se consume 3 lácteos al día. La Organización Mundial de la Salud te dice que... Defínalo los 3 lácteos al día, por favor, para perfecto. Para el conocimiento del... Por supuesto. Porque usted me dice 3 lácteos al día, me suena 3 vasos de leche al día. No necesariamente. No necesariamente, no necesariamente. Claro. Cuando hablo de 3 lácteos al día, puede ser una rodaja de queso en la mañana, un snack de yogur a la media tarde y un vaso de leche en la noche. Yo recuerdo cuando estaba interno en el Santo Tomás Apóstol de Riobamba, en la primaria, que nosotros teníamos el extra, que era un vaso de leche, un guineo y un pan a las 4 de la tarde. Y súper bien, el guineo también es importantísimo para nuestra alimentación. Sí, y hemos dejado esa cultura. Hoy optamos por estos desayunos más rápidos. No incluimos ciertos alimentos que son importantes, sobre todo a ver, aquí lo más importante es en la etapa de los 3 a 12 años que estamos en el crecimiento, pero en los adultos mayores también, es cuando más calcio necesitas o cuando más nutrientes necesitas. Entonces sí puede ser que alguien te diga, no, es que no me gusta la leche. Y eso es otro de los challenges que nosotros tenemos, porque muchas veces yo digo, ¿toman leche? No, ¿y queso? Me encanta. Pero estás consumiendo leche a través del queso. Entonces, a veces no relacionamos ni siquiera la leche con el subproducto que es un queso o un yogur. Entonces, ahí también tenemos una falta de comunicación y por eso empiezo a hablar de lácteos, porque lácteos es leche y derivados. A nivel nutrición, aquí en Ecuador tenemos un consumo per cápita bastante bajito a nivel de Latinoamérica. El promedio en Latinoamérica es de 130 litros de leche equivalente por habitante. La Organización Mundial de la Salud te recomienda entre 150 y 160, o sea, a nivel promedio estamos también por debajo de lácteos como tal. Pero Ecuador consume 108 litros de leche de lácteos equivalente. Lo cual representa una oportunidad de crecimiento para la industria, para cubrir ese mínimo que se requiere, ¿no? Correcto. Y cuando yo visito, porque he tenido la oportunidad de irme a Uruguay y Argentina, que son los reyes de los lácteos, noto que si bien estos países tienen un consumo per cápita de 220 litros de leche equivalente, es porque consumen en su mayoría quesos y yogur, no tanto leche líquida. Claro, para hacer
500 gramos de queso necesita 5 litros de leche. Claro. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, es un tema de empezar a insertar y a cambiar los hábitos aquí a nivel nacional. Y Juan José, los hábitos no se cambian de un día para otro, es un trabajo de largo plazo, y aquí es cuando nosotros en algunos espacios hemos insistido a las autoridades de que se necesita hacer una campaña de comunicación educacional para volver a poner sobre nuestros platos en las mesas, en este caso a los lácteos. Y hablar de comidas tradicionales, creo que todos, usted también tiene que haber crecido, a mí me daban mi almuerzo y me ponían un vaso de leche, eso ya no hay ahora. Entonces hay que volver a regresar a esas raíces y a esas tradiciones. Es un desafío que tenemos como sector. Usted es una experta en comercio exterior, ya fue viceministra de promoción de exportaciones, y usted conoce el mundo de las exportaciones y el mundo de los mercados. La industria láctea tiene una serie de restricciones para las exportaciones, de medidas proteccionistas en los distintos países, pero a pesar de eso, los lácteos franceses o los lácteos italianos o los lácteos españoles tienen grandes mercados en todo el mundo y exportan. Inclusive, no sé si lo mismo o más que los lácteos norteamericanos, porque tienen mucho de una identificación con sofisticación, con la certificación de origen, aparte de que son buenísimos, muchísimos, ¿no es verdad? ¿Cómo estamos en nuestro país como para poder desarrollar una estrategia de los lácteos ecuatorianos? Porque, vamos, tenemos una gran calidad de productos en la industria láctea, en los quesos, en los yogures, tenemos una gran calidad de productos. Eso es un gran desafío a nivel estructural. Apenas para nosotros poder realmente convertirnos en un país exportador, si bien tenemos muchos productos con calidad de exportación, no tenemos el volumen suficiente todavía para poder exportar. Apenas si yo voy a los datos, a mí me encanta hablar de datos porque finalmente la información es poder. Para poder llegar realmente a cumplir los estándares que te piden los mercados internacionales y competir con los países que ya, o sea, llegar al menos a competir con países que son exportadores, y no hablemos de europeos, hablemos de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Brasil. Nosotros tenemos primero que hacer un gran esfuerzo y trabajo a la interna para mejorar la calidad de la leche. De los 298,000 ganaderos, apenas 120 ganaderos cuentan con buenas prácticas pecuarias. Y esa es la leche que se requiere para exportar. Como tenemos precios regulados, esa leche de exportación, la materia prima para recién procesar, está aproximadamente entre 58 y 62 centavos, porque es la leche de mejor calidad y la de que mayor bonificación tiene. Pero el volumen no es suficiente, y si vamos, una vez que identificamos el producto, porque en lácteos puntualmente, a diferencia de un banano, que somos los únicos o somos los reyes, o en camarón, aquí entramos con un commodity a competir con casi todos los países que lo hacen. Pero necesitamos también ser competitivos y crear ese valor agregado. Entonces, cuando vamos a los mercados internacionales, no somos competitivos. Entonces, por ejemplo, tienes industrias que sí están exportando, muy poquitos, un 2%, pero han ido a mercados nostálgicos. Al ecuatoriano que extraña la marca con la que creció en Estados Unidos, en Chile. Pero de ahí tenemos mucho trabajo que hacer para realmente posicionar una marca de origen, un lácteo, sobre todo en temas de calidad y ser competitivo. Usted sabe que para poder exportar necesito las 4 C. Competitividad, calidad, continuidad y sobre todo, en este caso, costos de producción y quedarnos... inocuidad. Inocuidad. Eso es fundamental porque protegen al consumidor. El Ecuador es una máquina de emprendimientos. Estamos llenos de emprendedores. Tenemos una fertilidad de emprendimientos bestiales. Algunos mueren en el camino, pero hay una gran... Y la mayor parte de estos emprendimientos giran alrededor de la comida. La feria raíces, por ejemplo, y toda la competencia de las hamburguesas. Y a través de estos emprendimientos de la comida se han promovido el consumo del verde, ¿no? Desde que nació el bolón de Tere,
han nacido 20.000 otras El mismo camarón, mira, la lugares. estrategia de ahora es El camarón, insertarlo con los el chefs. consumo local. Ni qué hablar del cerdo, ¿no es verdad? De todas las formas de fritadas, hornados. Ahora está de moda la tocineta, qué sé yo y qué sé yo. Entonces, ¿por qué no lograr algo similar con productos lácteos? Por ejemplo, ¿cuántos restaurantes de fondue hay en Guayaquil? Uy, ahí sí me agarró con la lección. Hay uno. No lo sabría decir. Sí. Yo le diría, creo que solamente hay uno, que es el del Oro Verde. No conozco de otros restaurantes de fondue en el Ecuador. Y le cuento. En Guayaquil, perdón. Así es. Le cuento que es parte de la estrategia. Hicimos un congreso piloto porque decíamos, ok, ¿cómo empezamos a posicionar? ¿Cómo realmente, o sea, ya no hablemos de lo importante de la calidad, sino el producto como tal? ¿Cómo llegamos a posicionar el producto? Y junto con la Universidad de San Francisco en el mes de junio, el 1 de junio es el mes de la leche a nivel mundial, y empezamos a hacer ciertas acciones y cerramos con un congreso en donde nos enfocamos mucho en industria y consumidores, pero hicimos un show cooking y el show cooking fue un éxito. Se hizo un risotto con quesos de algunas marcas, se trabajó también con postres a base de yogur y fue lo mayor valorado, la gente le encantó. Entonces ya tenemos como un desafío, porque lo primero que cuando llegué al Centro de Industria Láctea es ¿por qué no tenemos nuestro Congreso Lácteo? CNA tiene su fiesta de los camaroneros una vez al año, Banano tiene su fiesta del banano una vez al año en 3 provincias principales. ¿Dónde está la fiesta del sector lácteo? Fíjese usted, los franceses, los suizos, tienen el raclette, el fondue, que son eventos sociales, familiares, porque es toda la familia que se reúne a comerse un fondue con una buena copa de vino y un buen pedazo de pan, etc. Entonces, son eventos sociales que promueven el consumo de un producto cuyo consumo per cápita en nuestro país está por debajo del estándar. ¿No le parece que hay una enorme oportunidad? Y lo palpamos en este foro. Evidentemente nos fue súper bien, no esperábamos, de hecho lo hicimos en el Teatro Calderón de la Universidad de San Francisco y nos quedó corto el espacio. O sea, realmente dentro de la encuesta nos dijeron, el espacio está muy chico. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo en el 2026, ya como un congreso de todo un día, porque también fue hasta las 3 de la tarde, para poder hacer también este tipo de degustaciones, catas de vino, con quesos, tener a un experto en quesos que explique y exponga las distintas variedades de quesos. Exactamente. Entonces, lo vamos a hacer en el próximo año, ya es un tema, pero lo queremos institucionalizar. Pero me tiene que invitar a esa degustación, porque fíjese. Ahora, mire, Verónica, este programa se llama La Letra Colorada porque está orientado a destacar lo que dicen las letras chiquitas de los contratos, de las pólizas, letras chiquitas que esconden amenazas, oportunidades, desafíos. ¿Qué le diría usted a la audiencia de este programa que en su mayoría son emprendedores, profesionales? ¿Cuál es la letra colorada? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el desafío que tiene de desarrollarse en la industria láctea, en la formalidad de la industria láctea? Bueno, desde que soy en la industria láctea me encanta. Es una industria muy bonita, muy social. Yo recomendaría hacer las cosas bien desde el inicio. Evidentemente, si puedes empezar incluso, y eso es algo que quiero aclarar, ser artesano no significa ser formal. Tú puedes ser artesano y tener tu quesería artesanal, cumpliendo evidentemente los estándares de calidad. Y hay una gran oportunidad justamente porque a todos nos gusta probar cosas nuevas, degustar nuevas innovaciones, y los hábitos de los consumidores ecuatorianos han cambiado. Ahora somos más ávidos a seguir probando productos tal cual como usted lo menciona. Te dicen, hagamos una cata de vino y tú quieres probar todos los quesos que te estén ofreciendo. Ahora en las ferias ganaderas ya tienes una exhibición de todos los emprendimientos de quesos, yogures. Entonces hay una gran oportunidad para que los pequeños emprendedores destaquen con productos innovadores. Así empezó algunas marcas. Por ejemplo, hoy le pudiera hablar una marca que me parece que ha crecido bastante y que se distingue, es Caru, es yogur griego. Empezó como un emprendimiento y hoy ya tienes una marca posicionada en
en el supermercado y han venido creciendo en un lapso de 5 años. Entonces, oportunidades hay, pero mi recomendación es hacer las cosas bien. Desde el inicio, cuesta un poquito más hacerlo paso lento, pero siempre desde el inicio, porque cuando ya construyes tu marca, tú quieres que tu marca permanezca en el tiempo. Entonces, si no lo hacemos con las buenas, en este caso, con los registros sanitarios, cumpliendo con lo que se debe cumplir, el día de mañana nuestro producto puede ser muy interesante, pero resulta que ya no puedo crecer, ya no lo puedo posicionar y ya me quedo estancada, que es lo que pasa la mayoría de veces, muchas veces por falta de financiamiento. Aquí lo que siempre se necesita para estos pequeños emprendedores, la gran industria siempre va a tener su flujo financiero y va a tener apoyo en el banco, pero a nivel de emprendimiento falta ese apoyo de financiamiento, falta asistencia técnica. Entonces hay que hacer las cosas bien y esa sería mi recomendación para los pequeñitos. A mí me encanta hablar de marcas pequeñitas que veo que hasta exportan, ¿no? Hay una marca pequeña de quesos que es Hacienda Zuleta, que viene de la quesería del expresidente Galo. Pero es una marca histórica. Es una marca histórica. Claro. Entonces, ¿cuál es su posicionamiento? Y es chiquita, pero su posicionamiento es eso, la historia. Llevar a la hacienda, entregarte el queso artesanal, y lo van posicionando y tienen mucho tiempo en el mercado. Es una marca pequeñita, pero ya la conocemos como una marca formal con historia. Y así te puedo dar ejemplos de pequeños casos que no son grandes industrias. Tienes marcas que ya han llegado a exportar y que han recibido premios en Francia. Mondel, por ejemplo, es chiquito y ha recibido premios como un buen queso. Entonces, ese sería mi consejo, hacer las cosas bien, no saltarnos los pasos. Verónica, muchas gracias por informarnos de los avances de la industria láctea en el país y del potencial que tiene. Gracias por participar en el programa. Después de una pausa, tendremos las conclusiones del programa. Mantente informado con Vito TVO 24/7 todo el día. De 5 a 8 de la mañana, noticias de primera. De 8 a 10 de la mañana, punto de orden. 11 de la mañana, Vis a Vis con Janet y Nostroza. 12 del día, noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión. 13 horas, Hincha Amarillo, información al día en tiempo real. Todo sobre el ídolo del astillero, Barcelona. 15 horas, De por Vito. Entérate de todos los deportes y mantente actualizado. 17 horas, Full Farándula. Todo el mundo del entretenimiento. 18 horas, noticiero Última Hora Ecuador. Y a las 19 horas, Ídolo TV. Análisis, noticias y comentarios de Barcelona Sporting Club. 22 horas, Vera a su manera. Conéctate y vive la información al instante. Vito TVO, tu canal líder en noticias, deportes y entretenimiento. Hemos conversado con la economista Verónica Chávez del Centro de la Industria Láctea y ella nos ha explicado el enorme potencial que tiene la industria láctea en el Ecuador, el enorme espacio que tiene para crecer por vías de la formalización, tanto en el mercado interno como en el potencial mercado externo, en los nichos de mercado a donde se puede exportar productos lácteos con historia, como por ejemplo los de la Hacienda Zuleta. Hemos conversado de la generación de empleo que da la industria láctea y la importancia que tiene en la política de seguridad alimentaria y en la lucha contra la desnutrición infantil. Todo esto son temas que verdaderamente motivan al emprendedor, al empresario, a que arranque en la ampliación de productos derivados de la industria láctea, a que se generen negocios porque hay oportunidades de cómo desarrollarse con los productos lácteos en nuestro país. Véannos por nuestras redes, véannos por Vito TVO y véannos por YouTube y hasta el próximo programa. Buenas noches.